Hola a todos, hoy vamos a hacer un chicharrón trenzado. Así es, con acento nasal en la O, chicharrón trenzado. Es una de mis comidas favoritas desde que tengo memoria. Para esta receta vamos a necesitar 2,5 kilos de matambre o suadero de res. Y si consiguen uno con mucha grasita, traten de no sacarle nada. Aproximadamente medio litro de cerveza, puede ser clara, oscura, la que más les guste. Una que ustedes realmente disfruten tomar. También 6 naranjas grandes, si pueden conseguir naranja agria o apepú, muchísimo mejor. Para condimentar 2 cucharadas de comino, 6 hojas de laurel y 8 granos de pimienta gorda o puede ser también pimienta negra en grano. 2 cabezas de ajo con todo y piel, unos 60 gramos de jengibre picado rústicamente y 2 cucharadas grandes de miel. Si prefieren usar miel negra, perfecto. Un shot de caña paraguaya. Si quieren usar otro tipo de alcohol, perfecto, pero esta caña, señores, es increíble. Puro sabor a caramelo y a madera. Por otro lado tengo 1,5 kilos de mandioca. Esta mandioca está tan tierna que se pela con la mano. Y por último 3 kilos de grasa de cerdo. Así es, 3 kilos de grasa de cerdo. No lo voy a hacer de la forma tradicional. Voy a tomar prestada una técnica de cocción de la cocina mexicana, específicamente de la cocina michoacana. Ok, empezamos. Lo primero que hay que hacer es extender el matambre y empezar a cortar siguiendo la dirección de la fibra muscular. El matambre es una manta y de ahí tenemos que sacar una sola tira larga. ¿Por qué el nombre chicharrón? Porque es la guaranización de la palabra chicharrón, que viene del verbo achicharrar. Y trenzado por obvias razones, porque alguna vez a un loco se le ocurrió trenzar esta carne. Hay gente que hace la receta pero con tripa de cerdo y otras que hacen con falda de res. También se puede hacer con el matambre de cerdo, que también se le dice pork belly, que es el corte que generalmente se utiliza para hacer tocino, o sea, también muy rico. ¿Por qué es tan importante respetar la dirección de la fibra de la carne? Porque de otra manera la trenza se desbarata luego de la cocción y así no sale con la textura que tiene que tener. Lo que yo desde chico disfruto al comer esto es arrancar con los dientes esas hebras llenas de sabor. Este es el plato que genera en mí el efecto ratatouille, me transporta directo a mi infancia. Ok, una vez que saquemos la tira grande del matambre, vamos a cortar tiras del mismo tamaño. Acá yo voy a hacer trenzas de 3 tiras, se pueden hacer de 4, de 5 o como quieran. Lo que hay que hacer primero es atar un extremo con un hilo de algodón y de ahí partimos para hacer la trenza. Bueno, al momento de trenzar no sé bien cómo explicar con palabras, pero ahí pueden ver cómo se va haciendo la trenza. Es prácticamente como hacer una trenza para el cabello. Me acuerdo cuando mi mamá me hacía esta comida, pero se saltaba todo el proceso de trenzar la carne. Compraba de la carnicería las tiras ya cortadas de matambre y las cocinaba así tal cual. Pero bueno, creo que a ella no le divertía tanto hacer eso. Y miren, así queda el trenzado. Esto es grotescamente precioso. Una vez terminada la trenza, lo que hay que hacer es volver a amarrar el otro extremo. Y obviamente esto se saca una vez que termine la cocción. Ya que esto esté cocido, mantiene su forma. Esta receta mi abuela me la preparaba los domingos únicamente para consentirme. De los 2,5 kilos de matambre me van a salir 4 trenzas. Y a medida que se van terminando las trenzas, se van sumergiendo en la grasa de cerdo que ya la tengo derretida. No les voy a mentir, yo disfruto mucho esta parte de la receta, el armado de las trenzas. Y como les dije, hay que respetar la dirección de la fibra de la carne. De otra manera, no es igual de divertido morder la trenza. La manera tradicional es poner todo a hervir con un poco de ajo, sal, laurel y tal vez jugo de naranja. Pero en esta ocasión lo vamos a confitar. Prácticamente 2 horas o un poquito más. Y no se asusten que todo esto es para bien. Porque cuando cocinamos una carne a bajas temperaturas durante mucho tiempo y a una temperatura constante, los músculos se relajan. Y el resultado es pura terneza. Acá le estoy echando toda la naranja porque también la piel aporta un montón de aroma. Y como les dije, yo prefiero el apepú, pero como estoy viviendo en México no lo pude conseguir.
Ahora seguimos con los 60 gramos de jengibre que lo piqué así muy groseramente, 2 cabezas de ajo y van también las 2 cucharadas de comino y los granos de pimienta gorda, las hojas de laurel y las 2 cucharadas grandes de miel. Pueden usar obviamente el tipo de miel que les guste más, miel negra, miel de agave, la que quieran. Haciendo esto de la forma tradicional, solamente hirviendo con agua, no se aprovechan tanto los sabores como se hacen cocinando en un medio graso. Y eso está científicamente comprobado. Ahora seguimos con la cerveza. Si tienen una cerveza que no les gusta tomar, no le pongan a la comida. Tiene que ser una cerveza que ustedes amen. También le ponemos un buen puño de sal entrefina y prendemos esto. Esto se tiene que hacer a fuego súper bajo. No pueden superar los 80 o máximo 90 grados centígrados. Este estilo de cocina se emplea para las carnitas michoacanas, que por lo general se hace en una cazuela grande de cobre, comenzando con el aceite bien caliente para freír la carne de cerdo y luego se baja gradualmente la temperatura para realizar el confitado. Yo lo voy a hacer al revés, primero lo voy a confitar y luego lo voy a sellar. En realidad el confitado es una técnica muy antigua europea y se basa en cocer un alimento sumergido en aceite o grasa. Por lo general, si es carne, se confita en su propia grasa. Lógicamente, por mucho tiempo y a bajas temperaturas, y también se considera un método de conservación de los alimentos. Está comprobado científicamente que la mayoría de las especias, condimentos y hierbas radican casi todos sus sabores y aromas en sus aceites esenciales. Por eso es garantizado que estamos extrayendo y aprovechando todos los sabores y aromas de todos los ingredientes que pusimos en nuestro medio graso donde está cocinándose la carne. Por eso hacer esto durante más de 2 horas vale totalmente la pena. Y ya habiendo pasado 1 hora y media de la cocción de nuestro matambre, vamos a poner a hervir la mandioca ya pelada y con suficiente sal. Esto lo vamos a sobrecocer porque quiero que la mandioca quede totalmente tierna. Para los que no saben, la mandioca es el pan del paraguayo. Y bueno, pasando las 2 horas y media, podemos ver que nuestro chicharrón trenzado está súper tierno y suave y tiene un color muy lindo. Esto huele a ajo, a naranja, a laurel, al toque de jengibre. Tiene un aroma delicioso y un aspecto alucinante. Las naranjas ya están deshechas y aportaron todo su sabor y todo su aroma. Perdonen si ofendo a alguien, pero esta receta no es apta ni para cardíacos ni para puritanos. Sin embargo, nadie puede negar que esto se ve increíble. Y mientras compruebo la terneza de la carne, es imposible para mí evitar sentir añoranza, el famoso techagaú que se siente cuando extrañamos nuestra tierra. Y hablando de sentimientos, esta mandioca es amor puro. Quedó súper tierna y súper suave, justo lo que necesitamos. Y no le podemos pedir nada más a la vida. Y ahora llegamos al paso final, que es un ritual casi demoníaco. Para eso vamos a usar un poco de la grasa del confitado que está llena de aroma y sabor, y con eso vamos a empezar a sellar las trenzas una por una. Hay que darle calor y tiempo para que esto vaya generando una costra súper dorada y deliciosa. Y cuando esto llega a su punto, es momento del último toque del ritual, que es la caña paraguaya. Un elixir añejado en madera con un sabor acaramelado súper característico y súper delicioso. Obviamente flameando para que esto adquiera un saborcito ahumado y al final bañándole con la salsa resultante de todo este ritual. Y acá pueden percibir lo tierna que quedó la carne. Y un consejo, si no lo quieren hacer así, lo pueden terminar al horno con un poquitito más de jugo de naranja o caña, pero debe ser un horno bien fuerte y poco tiempo para que esto dore y no se seque. Otra opción es terminarlo a la parrilla para que esto adquiera un sabor más ahumado, pero créanme que con este ritual no les va a fallar nunca. El sabor que adquiere y el aroma que gana con la caña es impresionante. Si quisieran usar cualquier otro tipo de alcohol, obviamente está permitido. La idea de esto es darle un aroma y un acabado totalmente delicioso. Y como ya había mencionado en otro video, yo amo la cocina tradicional. Me encanta la cocina tradicional de mi país y no puedo evitar jugar un poco con las recetas. Nunca dejen de jugar y de experimentar y de probar cosas aunque parezcan ridículas.
Siempre es válido juntar lo que uno ya sabe, lo que uno heredó, con lo que uno va aprendiendo en el camino. Cada experiencia, sea buena o mala, puede ser beneficiosa para el crecimiento de cada uno. Yo amo la comida que me hacía mi abuela y también me encanta esta que estoy haciendo ahora. No lo puedo ocultar, cada procedimiento de esta receta nos conduce a un resultado impresionante. Un chicharrón trenzado de otro planeta con una textura deliciosa, suave, con una salsita con aroma a caña suavemente caramelizada, y realmente esto no necesita nada más que emplatarse así tal cual, con un poco de mandioca hervida súper blandita, y mi corazón acá me grita, un poco de jugo de limón encima de la carne. Y mientras el aroma delicioso me invade, no puedo evitar sentir un montón de cosas. Recordar mi infancia, recordar sentimientos. Es un momento para mí muy delicioso y muy feliz. Si les gustó la receta, compartan, denle me gusta, comenten y suscríbanse a mi canal dándole clic a la campanita. Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.